Podemos definir al sistema urinario como el conjunto de órganos que producen y eliminan la orina del cuerpo. Se divide en dos partes: las vías urinarias altas, que comprende los riñones y uréteres, y las vías urinarias bajas, que comprende la vejiga y uretra. Los riñones eliminan los desechos y el exceso de líquido que tenemos en la sangre y produce la orina que se va a almacenar en la vejiga hasta que sale del cuerpo por la uretra. Este sistema también recibe el nombre de aparato nefrourinario o aparato urinario. Ok, aquí tenemos dos esquemas. En el lado derecho podemos ver que los riñones se encuentran en la parte posterior del abdomen y cada riñón de un ser humano adulto normal pesa aproximadamente 150 gramos y tiene el tamaño de un puño cerrado. Además, tiene una muesca que se llama ilio, por donde pasan la vena y la arteria renal, los linfáticos, la inervación y el uréter. El uréter transporta la orina desde los riñones hasta la vejiga. Aquí se almacena hasta que es momento de vaciar. Y además el riñón tiene una cápsula fibrosa y tensa para proteger sus estructuras internas. Ahora del lado derecho podemos ver que si se cortan los riñones de arriba abajo, las dos regiones principales que pueden verse son la corteza externa y las regiones internas de la médula. La médula se divide de 8 a 10 masas de tejido en forma de cono llamadas pirámides renales. La base de cada una de estas pirámides se origina en el borde entre la corteza y la médula y termina en la papila, la cual se proyecta al espacio de la pelvis renal. El borde externo de la pelvis se divide en bolsas abiertas llamadas cálices mayores, que se extienden hacia abajo y se dividen en cálices menores. Estos recogen la orina de los túbulos de cada papila. Las paredes de los cálices, la pelvis y el uréter contienen elementos contráctiles que empujan la orina hacia la vejiga, donde se almacena hasta que se vacía en la micción, lo cual vamos a ver más adelante. Del lado izquierdo, en este esquema podemos ver que la arteria renal entra al riñón a través del ilio y se va ramificando progresivamente, dando lugar a las arterias interlobulares, después a las arterias interlobulillares, más adelante a las arterias arciformes, que son las más pequeñitas que se ven en este dibujo. Y en la imagen del lado derecho podemos ver que más adelante de las arterias arciformes tenemos a la arteriola aferente, la cual termina en los capilares glomerulares. Aquí es donde se va a llevar a cabo la filtración de distintos líquidos y solutos para la formación de orina. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Cada riñón humano contiene alrededor de 8.000 a 1.000.000 de nefronas, cada una de las cuales es capaz de producir orina. Cada nefrona contiene un penacho de capilares glomerulares llamado glomérulo, como vemos en la imagen de color rojo. Aquí se van a filtrar grandes cantidades de líquidos desde la sangre y también cada nefrona contiene un túbulo largo en el que el líquido filtrado en el glomérulo se convierte en orina en su camino a la pelvis del riñón. Todo el glomérulo está cubierto por la cápsula de Bowman. Ahora, el líquido filtrado en los capilares glomerulares circula hacia la cápsula de Bowman y después al túbulo proximal, que se encuentra en la corteza del riñón. Desde el túbulo proximal, el líquido fluye hacia el asa de Henle, que desciende hasta la médula renal. Cada asa de la asa de Henle consta de una rama descendente y otra ascendente. Las paredes de la rama descendente y el segmento inferior de la rama ascendente son muy finas
y de ahí que se denominen segmento fino del asa de Henle. Después de que la rama ascendente del asa ha vuelto a la corteza, su pared se engruesa mucho y se denomina segmento grueso del asa ascendente. Al final de la rama ascendente gruesa hay un segmento corto, que tiene en su pared una placa de células epiteliales especializadas conocida como mácula densa. Más allá de la mácula densa, el líquido entra ahora en el túbulo distal, que como el túbulo proximal se dispone en la corteza renal. Al túbulo distal le siguen el túbulo conector, el túbulo colector cortical, que conduce al conducto colector cortical, y las partes iniciales de 8 a 10 conductos colectores corticales se unen para formar un solo conducto colector mayor, que discurre hacia abajo al interior de la médula y se convierte en el conducto colector medular. Los conductos colectores se funden para formar progresivamente conductos cada vez más mayores, que finalmente se vacían en la pelvis renal a través de las puntas de las papilas renales. En cada riñón hay unos 250 conductos colectores muy grandes y cada uno recoge la orina de unas 4000 nefronas. Aunque cada nefrona contiene todos los componentes descritos anteriormente, hay algunas diferencias dependiendo de la profundidad a la que se encuentre la nefrona dentro de la masa renal. En la imagen podemos ver que está dividida en corteza y médula. Las nefronas que tienen glomérulos localizados en la corteza, como el caso de la que está más arriba, podemos ver el glomérulo, la bolita roja está en la corteza, se denominan nefronas corticales y tienen asas de Henle cortas que penetran solo una distancia corta en la médula. Pero alrededor del 20 o 30% de las nefronas tienen glomérulos que se disponen en la profundidad de la corteza renal cerca de la médula y se denominan nefronas yuxtamedulares, como el caso de la nefrona del lado derecho, y podemos ver que estas nefronas tienen asas de Henle grandes que discurren hasta la médula, en algunos casos con un recorrido completamente intramedular hasta desembocar en las papilas renales. La vejiga urinaria es una cámara de músculo liso compuesta de dos partes principales: el cuello, que es la principal parte de la vejiga en la que se acumula la orina, y el cuello, que es una extensión que se conecta con la uretra. La parte inferior del cuello de la vejiga también se llama uretra posterior por su relación con la uretra. El músculo liso de la vejiga se llama músculo detrusor y su contracción es un paso importante en el vaciamiento de la vejiga. En la pared posterior de la vejiga, inmediatamente por encima del cuello, hay una pequeña zona triangular llamada trígono. En su parte más inferior, en el vértice del trígono, el cuello de la vejiga se abre en la uretra posterior y los dos uréteres entran en la vejiga en los ángulos más superiores del trígono. Cada uréter, en su entrada a la vejiga, discurre a través del músculo detrusor y después pasa por debajo de la mucosa vesical antes de vaciarse en la vejiga. El cuello de la vejiga está compuesta de músculo detrusor entrelazado con una gran cantidad de tejido elástico. El músculo de esta zona se llama esfínter interno. Más allá de la uretra posterior, la uretra atraviesa el diafragma urogenital, que contiene una capa de músculo llamado esfínter externo de la vejiga. Este músculo es voluntario y está bajo un control voluntario del sistema nervioso y puede usarse para impedir conscientemente la micción, incluso cuando los controles involuntarios intentan vaciar la vejiga. En el esquema podemos ver que la principal inervación de la vejiga es a través de los nervios pélvicos que conectan con la médula espinal a través del plexo sacro, sobre todo con los segmentos S2 y S3. En los nervios pélvicos discurren fibras nerviosas sensitivas y motoras. Las fibras sensitivas detectan el grado de distensión de la pared de la vejiga. Las señales de distensión de la uretra posterior
Son especialmente fuertes y son responsables sobre todo de iniciar los reflejos que provocan el vaciado de la vejiga. Además de los nervios pélvicos, otros dos tipos de inervación son importantes para la función vesical. Los más importantes son las fibras motoras esqueléticas que llegan a través del nervio pudendo hasta el esfínter vesical externo. Además, la vejiga recibe la inervación simpática de la cadena simpática. Y algunas de estas fibras nerviosas sensitivas también pueden pasar a través de los nervios simpáticos y pueden ser importantes en la sensación de plenitud y en algunos pacientes de dolor. En el cuadrito podemos ver que retomamos anatomía de riñón, vejiga y su inervación para poder entender mejor el transporte de orina. La orina que sale de la vejiga tiene prácticamente la misma composición que el líquido que fluye de los conductos colectores. No hay cambios significativos en la composición de orina en su camino a través de los cálices renales hasta los uréteres y la vejiga. La orina que fluye desde los conductos colectores hacia los cálices renales estira los cálices e incrementa su actividad de marcapasos intrínseca, lo que a su vez inicia las contracciones peristálticas que se propagan a la pelvis renal y después a lo largo del uréter, forzando así la orina desde la pelvis renal hacia la vejiga. Estas contracciones peristálticas se potencian con la estimulación parasimpática y se inhiben con la estimulación simpática. Ahora, el tono normal del músculo detrusor en la pared de la vejiga tiende a comprimir el uréter, lo que impide el retroceso de orina desde la vejiga cuando la presión aumenta en ella durante la micción o la compresión de la vejiga. A medida que se llena la vejiga, es el proceso mediante el cual la vejiga se vacía cuando está llena. Miccionales superpuestas. Este proceso se deben al reflejo de distensión, primero, la iniciado por los receptores sensitivos hasta que la tensión en las paredes aumenta por encima de un umbral. En especial por los receptores esta tensión desencadena el segundo paso, que es un reflejo nervioso llamado reflejo miccional, que vacía la vejiga o si esto falla provoca al menos un deseo de orinar. Cuando la vejiga está solo parcialmente llena, estas contracciones miccionales es el proceso mediante el cual la vejiga se vacía tras una fracción de minuto. El músculo detrusor deja de contraerse y la presión vuelve a su valor basal. La vejiga se llena progresivamente hasta que la tensión en sus paredes aumenta por encima de un umbral. Esta tensión desencadena el segundo paso, que es un reflejo nervioso. El reflejo miccional es un solo ciclo completo de un aumento rápido y progresivo de la presión, un periodo de presión mantenida y un retorno de la presión al tono basal de la vejiga. Una vez que se ha producido el reflejo miccional pero no se ha vaciado la vejiga, los elementos nerviosos de este reflejo suelen permanecer en un estado de inhibición durante unos minutos a una hora o más debido a que aparece otro reflejo miccional. A medida que la vejiga se llena más y más, los reflejos miccionales son más y más frecuentes y poderosos. Una vez que el reflejo miccional es lo suficientemente poderoso, provoca otro reflejo, que pasa a través de los nervios pudendos hasta el esfínter externo para inhibirlo. Si esta inhibición es más potente en el encéfalo que las señales constrictoras voluntarias del esfínter externo, se produce la micción. Si no, la micción no se produce hasta que la vejiga se llena más y el reflejo miccional se hace más potente. El reflejo miccional es un reflejo medular autónomo, pero centros encefálicos pueden inhibirlo o facilitarlo. Estos centros son centros facilitadores e inhibidores potentes situados en el tronco del encéfalo, sobre todo en la protuberancia, y centros localizados en la corteza cerebral, que son sobre todo inhibidores, pero pueden hacerse excitadores. El reflejo miccional es la causa básica de la micción, pero los centros superiores ejercen normalmente un control final sobre la micción. Los centros superiores mantienen el reflejo miccional parcialmente inhibido, excepto cuando se desea la micción. Los centros superiores pueden impedir la micción, incluso aunque se produzca el reflejo miccional mediante una contracción tónica del esfínter vesical externo hasta que se presente un momento adecuado. Y cuando es el momento de la micción, los centros corticales pueden facilitar que los centros de la micción sacros ayuden a iniciar el reflejo miccional y al mismo tiempo inhibir el esfínter urinario externo para que la micción pueda tener lugar.
La micción voluntaria suele iniciarse de la siguiente forma. En primer lugar, una persona contrae voluntariamente los músculos abdominales, lo que aumenta la presión en la vejiga y permite la entrada de una cantidad extra de orina en el cuello de la vejiga y en la uretra posterior bajo presión, lo que estira sus paredes. Esta acción estimula los receptores de distensión, lo que excita el reflejo miccional y a la vez inhibe el esfínter uretral externo. Habitualmente se vaciará toda la orina, dejando raramente más de 5 a 10 milímetros en la vejiga. La formación de orina comienza cuando una gran cantidad de líquido que casi no dispone de proteínas se filtra desde los capilares glomerulares a la cápsula de Bowman. La mayoría de las sustancias del plasma, excepto las proteínas, se filtran libremente, de manera que su concentración en el filtrado glomerular de la cápsula es casi la misma que en el plasma. A medida que el líquido abandona la cápsula de Bowman y pasa a través de los túbulos, se modifica por la reabsorción de agua y solutos específicos de nuevo hacia la sangre o por la secreción de otras sustancias desde los capilares peritubulares hacia los túbulos. Aquí observamos el manejo renal de 4 sustancias hipotéticas. La sustancia mostrada en el panel A se filtra libremente en los capilares glomerulares, pero no se reabsorbe ni secreta, de forma que su excreción es igual a la intensidad con que se filtra. Los riñones manejan de esta forma ciertos productos de desecho, como la creatinina, lo que permite excretar casi todo lo que se filtra. En el panel B, la sustancia se filtra libremente, pero se reabsorbe parcialmente de los túbulos hacia la sangre. Luego, la excreción urinaria es menor que la filtración en los capilares glomerulares. Este patrón es típico de muchos electrolitos del cuerpo, como iones sodio y cloruro. En el panel C, la sustancia se filtra libremente en los capilares glomerulares, pero no se excreta en la orina, porque toda la sustancia filtrada se reabsorbe de los túbulos de nuevo a la sangre. Este patrón aparece en algunas sustancias nutritivas de la sangre, como los aminoácidos y la glucosa, lo que permite conservarlas en los líquidos corporales. Y la sustancia del panel D se filtra libremente en los capilares glomerulares y no se reabsorbe, pero se secretan cantidades adicionales de esta sustancia desde la sangre capilar peritubular a los túbulos renales. Este patrón es frecuentemente usado en los ácidos orgánicos y las bases, lo que permite eliminarlos rápidamente de la sangre y excretarlos en grandes cantidades en la orina. Para cada sustancia del plasma hay una combinación particular de filtración, reabsorción y secreción. La intensidad con la que la sustancia se excreta en la orina depende de la intensidad relativa de estos 3 procesos renales. Bien, sabemos que el filtrado glomerular pasa por los túbulos renales y a lo largo de este recorrido algunas sustancias se reabsorben hacia la sangre y otras se secretan desde la sangre. Pero para muchas sustancias, la reabsorción tubular desempeña un papel mucho más importante que la secreción, y esta reabsorción tubular es muy selectiva. Para que una sustancia se reabsorba, primero debe ser transportada a través de las membranas del epitelio tubular hasta el líquido intersticial renal y luego a través de la membrana capilar peritubular hasta la sangre. Esta trayectoria la podemos ver indicada en el esquema con las flechas rojas horizontales. Por lo tanto, la reabsorción de agua y de solutos comprende una serie de pasos de transporte con mecanismos pasivos y activos. Tanto el agua como los solutos pueden ser transportados bien a través de las membranas celulares, por vía transcelular o entre los espacios entre las uniones celulares por vía paracelular. Como dije, el mecanismo de estas vías puede ser activo o pasivo. El transporte activo puede mover un soluto en contra de un gradiente electroquímico y por ello precisa energía del metabolismo. Así, en el esquema podemos ver que aunque los solutos pueden reabsorberse en el túbulo por mecanismos activos y pasivos, el agua siempre se reabsorbe por un mecanismo físico pasivo llamado ósmosis, que significa
difusión de agua desde una zona de baja concentración de solutos a otra de concentración alta de solutos. Ahora podemos exponer las diferentes características de cada segmento tubular que hacen posible que realicen sus funciones excretoras específicas. Comenzando con la reabsorción en el túbulo proximal, alrededor del 65% de la carga filtrada de sodio y agua y algo menos del cloro filtrado se reabsorbe normalmente en el túbulo proximal antes de que el filtrado alcance el asa de Henle. En la primera mitad del túbulo proximal, el sodio se reabsorbe junto a la glucosa, los aminoácidos y otros solutos. En la segunda mitad, el sodio se reabsorbe ahora sobre todo con iones cloro. Pero el túbulo proximal es también un lugar importante para la secreción de ácidos y bases orgánicos como las sales biliares, el oxalato, el urato y las catecolaminas. Muchas de estas sustancias son productos finales del metabolismo y deben eliminarse rápidamente del organismo. Además de los productos de desecho, los riñones secretan muchos fármacos o toxinas potencialmente peligrosos directamente a través de las células tubulares hacia los túbulos y eliminan rápidamente estas sustancias de la sangre. En el caso de ciertos fármacos como la penicilina y los ácidos salicilatos, esta rápida depuración renal dificulta el mantenimiento de concentraciones eficaces de los fármacos. Alrededor del 20% del agua filtrada se reabsorbe en el asa de Henle y casi todo esto ocurre en la rama descendente fina. El segmento grueso del asa de Henle reabsorbe sodio, cloro y potasio. La rama ascendente gruesa también reabsorbe cantidades considerables de otros iones como calcio, bicarbonato y magnesio. Finalmente, en la rama ascendente gruesa ocurre la secreción de hidrógeno. La primera parte del túbulo distal tiene muchas de las características de la rama ascendente gruesa del asa de Henle y reabsorbe sodio, cloro, calcio y magnesio. La última parte del túbulo distal y los túbulos colectores corticales están compuestos por dos tipos especiales de células, las células principales y las células intercaladas. Las células principales reabsorben sodio de la luz y secretan potasio hacia la luz. Las células intercaladas de tipo A reabsorben iones potasio y bicarbonato de la luz y secretan iones hidrógeno a la luz. Los conductos colectores medulares reabsorben sodio, urea, agua y secretan hidrógeno. Aunque sabemos que el sistema nervioso simpático desempeña un papel muy importante en la regulación a corto plazo de la presión arterial, el organismo también dispone de mecanismos potentes para regular la presión arterial semana tras semana y mes tras mes. Este control está íntimamente relacionado con el balance entre la ingestión y la eliminación de líquidos dentro de los riñones que regulan la excreción de sal y agua. Esta eliminación renal de agua y sal es tan sensible a los cambios de presión. Cuando hay un aumento de la presión arterial de solo unos milímetros de mercurio en el ser humano, puede aumentar al doble la eliminación renal de agua, un fenómeno que se conoce como diuresis por presión, y también la eliminación de sal que se conoce como natriuresis por presión. Pero además de la capacidad de los riñones de controlar la presión arterial a través de los cambios de volumen del líquido extracelular, los riñones también tienen otro mecanismo potente para controlar la presión arterial, el sistema renina-angiotensina. La renina es una enzima proteica liberada por los riñones cuando la presión arterial desciende demasiado. En este esquema podemos ver el mecanismo vasoconstrictor de renina-angiotensina para el control de la presión arterial. Vamos a explicarlo un poquito. Ok, la renina se sintetiza en los riñones. Cuando desciende la presión arterial, los riñones provocan la liberación de renina. La renina
actúa enzimáticamente sobre otra proteína plasmática para liberar angiotensina 1, que tiene propiedades vasoconstrictoras discretas. Unos segundos o minutos después de la formación de angiotensina 1, se escinden otros dos aminoácidos para formar angiotensina 2. La angiotensina 2 es una sustancia vasoconstrictora muy potente, sin embargo, persiste en sangre solo durante 1 a 2 minutos, porque se inactiva rápidamente. La angiotensina 2 tiene dos efectos principales que pueden elevar la presión arterial: la vasoconstricción de muchas zonas del organismo, y la forma más importante por la que la angiotensina aumenta la presión arterial es el descenso de la excreción tanto de sal como de agua por los riñones. Esta acción aumenta lentamente el volumen de líquido extracelular, lo que después aumenta la presión arterial durante las horas y días sucesivos. Este efecto a largo plazo, que actúa a través del mecanismo de volumen de líquido extracelular, es incluso más potente que el mecanismo vasoconstrictor agudo a la hora de aumentar finalmente la presión arterial.